En la Edad Media, la peor parte del día no era el trabajo, ni el hambre, ni el frío, era la noche. Dormir parecía un alivio, pero era un castigo lento, silencioso, inevitable. Te acostabas, no para descansar, sino para soportar. La paja húmeda se pegaba a tu espalda. El olor agrio de tu propio cuerpo se mezclaba con el moho de las paredes. Ratas rascaban las tablas. Piojos caminaban sobre tu piel. Y aún así, allí era donde debías cerrar los ojos. Pero dormir era peligroso, porque cuando los ojos se cerraban, los miedos se abrían. La oscuridad no era solo ausencia de luz, era presencia de todo lo que no se podía decir en voz alta. Las pesadillas eran vistas como mensajes de los demonios, y soñar era arriesgar el alma. Susurrabas oraciones en las que ya no creías. Te cubrías con harapos que no calentaban, y escuchabas el sonido del mundo respirando con dificultad. Un grito a lo lejos, un gemido al lado, una respiración que cesaba y no volvía. El sueño no era descanso, era espera. Una espera dolorosa, entre la vida y la desaparición. Y lo peor no era despertar, era despertar solo. En la Edad Media, la noche no estaba hecha para dormir, estaba hecha para resistir, y lo que ocurría mientras dormías era lo que realmente te rompía, porque en la oscuridad hasta los inocentes parecían culpables. Y ahora estás a punto de atravesar esa noche. Pero atención, si logras llegar al final de este video, quizás nunca más veas el acto de dormir con los mismos ojos. La noche llegaba y el cuerpo ya dolía, incluso antes de tocar el colchón. El silencio no era alivio, era amenaza, porque cuando todo callaba, empezabas a escuchar lo que realmente seguía vivo. El crujir de los huesos cansados, los músculos que gritaban, la piel arañada por el día. El cuarto no ofrecía consuelo, solo madera húmeda, paja sucia, olor a sudor acumulado. Y aún así, era el único refugio que tenías. Pero no había refugio para lo que venía después. Cuando el sol se ocultaba, las voces cambiaban de tono. Los ruidos, antes comunes, adquirían otra densidad. El ladrido lejano de un perro, señal de que algo se acercaba. Un crujido en el techo, presagio de desgracia. La madera crujía bajo el peso de las ratas, pero tu mente juraba que eran pasos. Y cada sonido, cada soplo, era como un dedo frío en la nuca. Intentabas convencerte de que nada era real, pero el cuerpo no mentía. La espalda ardía, las heridas del día latían, y el dolor se mezclaba con el miedo hasta que ya no sabías qué dolía más, si la carne o la cabeza. Los ancianos decían que era en esas horas cuando los demonios se acercaban, porque el cansancio abre puertas, porque la mente exhausta se rinde, y cuando se rinde, acepta cualquier sombra como compañía. Dormir era una invitación a la vulnerabilidad. Cerrabas los ojos y el mundo perdía forma. La oscuridad no tenía bordes. La cama no tenía límites. Flotabas en un vacío que no ofrecía descanso, solo exposición. En cualquier momento, alguien podía entrar. Algo podía caer. Algún dolor olvidado podía despertar. Y la noche no estaba hecha para aliviar. Estaba hecha para recordar. Recordar cuánto te rompió el día. Recordar cuánto te va a cobrar el mañana. Y tú, en medio de todo eso, tenías que decidir dormir o vigilar, porque incluso el sueño parecía una elección peligrosa. Había historias de gente que durmió y no despertó, de niños llevados en mitad de la noche,
de mujeres encontradas frías, inmóviles, con los ojos aún abiertos. ¿Qué se los llevaba? Nadie lo sabía, pero todos lo sentían. Los sonidos no eran imaginarios, eran códigos. Un silbido corto, alguien en el granero, un golpe seco, algo se cayó, un llanto ahogado, un alma desesperada, y tú allí, acostado, cubierto hasta el cuello, intentando fingir que no escuchas, que no sientes, que no estás esperando lo peor, pero el cuerpo traiciona, el sudor corre, el corazón se acelera, la respiración se corta, y aún con los ojos cerrados, ves el miedo danzando en la oscuridad, el miedo a ser visto, el miedo a ser elegido, el miedo a que esta noche sea la última, porque por la noche las reglas cambiaban. El dolor ya no venía del hacha ni de la azada, venía desde dentro, de lo que no podías decir, de lo que no podías pedir, venía de la certeza de que, incluso entre cuatro paredes, no estabas a salvo. La paja arañaba la piel, las mantas apestaban a días sin lavar, el colchón era duro, irregular, pero nada de eso importaba. Lo que realmente molestaba era lo que no se podía tocar, lo que rondaba, invisible, como un susurro constante que decía, no vas a descansar. Algunos intentaban rezar, otros contaban los segundos. Había quienes hablaban solos, solo para escuchar una voz humana, y estaban los que simplemente lloraban, en silencio, como si el llanto pudiera expulsar el miedo. Pero el miedo no se va, se instala, aprende a respirar contigo, te acompaña, te observa, y cada minuto en la oscuridad era un recordatorio de que sobrevivir hasta el amanecer era un milagro, porque el mundo dormía, pero el mal no. Pero lo que más pesaba no era el frío, ni el dolor, ni los sonidos. Era eso que nadie podía nombrar, un vacío que palpitaba detrás de las paredes, como si algo estuviera a punto de suceder pero nunca sucedía. Solo se quedaba allí, esperando, observando, respirando contigo. Y había otro sonido, un sonido que no era sonido, un vacío que resonaba como un hueco en el alma, un espacio entre los ruidos que parecía gritar un silencio denso que no calmaba. La mente, en ese intervalo, empezaba a inventar formas en las sombras, pasos en el techo, voces tras la puerta, y cuando intentabas dormir, era como si el mundo entero se moviera para impedirlo. La madera de la cama crujía como un lamento. Los insectos en las grietas susurraban secretos en lenguas que no querías entender. La brisa que entraba por las ventanas parecía cargar presagios. Y estaba el miedo de girarte hacia el lado equivocado, de exponer la espalda, de mostrar el rostro, porque alguna parte de ti, aunque no supieras por qué creía que era más seguro permanecer inmóvil, como si el más mínimo movimiento pudiera atraer lo que acechaba, y cuando el sueño finalmente llegaba, no traía paz, traía imágenes, fragmentos desconectados de miedo, culpa y dolor, pesadillas que mezclaban memorias y premoniciones, sueños con dientes, con caídas, con gritos, y despertabas con el cuerpo más cansado que antes, el pecho jadeando, los ojos húmedos, el corazón latiendo como si huyera de algo que no podías nombrar. Y lo peor era mirar el techo y saber que la noche aún no había terminado, que aún faltaba mucho para que saliera el sol. Y en ese intervalo todo podía pasar. El hambre también se manifestaba, no el hambre del estómago, sino el hambre de seguridad, de un lugar donde dormir no fuera un riesgo. Pero eso no existía. No allí, no en ese tiempo. El hogar no era refugio, era prisión temporal, y cada familia se encerraba en sí misma, esperando no ser la elegida esta vez, porque a veces alguien era llevado, a veces alguien desaparecía, a veces alguien moría dormido
y nadie sabía explicar por qué. Y en esas noches, cuando el dolor se mezclaba con el misterio, lo entendías. Dormir era un lujo peligroso, y aún así el cuerpo lo pedía. Los ojos pesaban, la mente cedía, y tú, vencido, te dejabas llevar solo para caer en otro tipo de oscuridad. Un mundo interno donde el tiempo no existía, pero el miedo persistía, donde las manos que te sostenían podían no ser humanas, donde las palabras que susurraban en tu oído venían de bocas que no estaban allí. Y cuando llegaba la mañana, con su luz débil y promesas vacías, te arrastrabas fuera de la cama como quien regresa de una guerra, porque, en cierta forma, eso era una batalla entre tú y la noche. Te acuestas, o al menos lo intentas. El suelo no acoge. La paja, antes seca, está húmeda, infestada. Hay insectos que se arrastran debajo de los trapos, piojos en el cabello, ratas que cruzan la oscuridad como si fueran dueñas de la casa. Y lo son, porque aquí nadie descansa, solo se sobrevive de una noche a otra. El colchón, si es que puede llamarse así, es un montón de restos, trapos viejos, paja sucia, pelos de animales. No hay almohada, solo tu propio brazo, enroscado sobre sí mismo, intentando proteger el rostro de las picaduras y del frío. La manta es una ironía, una tela fina que apenas cubre el cuerpo, y aún así huele a moho y orina seca. Los niños ni siquiera tienen eso. Duermen sobre tierra apisonada, entre las esquinas de la pared, donde el viento encuentra grietas. A veces envueltos en sacos de arpillera, otras simplemente juntos, apretados para aprovechar el calor de los cuerpos. El llanto ahogado de uno de ellos se mezcla con el crujir de la madera y el susurro de las plagas. Las mujeres comparten el espacio con los animales, gallinas, cerditos, a veces incluso perros. El calor que ofrecen es útil, pero el olor, el ruido y los sustos nocturnos son el precio. Un cerdo tropieza con un cuenco de barro y lo derrama todo. Una rata muerde el dedo de alguien. Una gallina escarba dentro de una cesta como si algo la hubiera perturbado. Nadie duerme en paz, y aun para los pocos que logran dormir, el sueño es traicionero, porque no hay garantía de despertar. Una infección puede avanzar, una fiebre puede ganar, una mordida puede convertirse en gangrena. Las noches, para muchos, eran solo un intervalo entre el sufrimiento y la muerte, no un alivio. No había rutina de higiene antes de dormir, ni un momento de consuelo, nada de cepillarse los dientes, cambiarse de ropa o lavarse la cara. Solo un cuerpo demasiado cansado para pensar en otra cosa. Un cuerpo que se dejaba caer sobre lo que hubiera, que se apagaba, no por decisión, sino por agotamiento. Y aún así, el miedo venía. Miedo de no estar solo, de sentir algo rozando la pierna, de despertar con un peso en el pecho, a veces un gato, otras veces algo invisible. El espíritu nocturno, decían los viejos, esa entidad que se aprovecha de los cuerpos debilitados, de la mente vulnerable, del sueño desprotegido. Muchos colocaban amuletos junto al lecho, ramas de ruda, cruces de madera, muñecos de paja, cualquier cosa que pudiera engañar los ojos del mal, porque en la oscuridad todo era posible, y una noche, demasiado larga, podía significar que algo había entrado. Las pesadillas eran comunes, casi diarias. En ellas, el fuego regresaba, o el hambre, o la muerte de alguien, como si el propio sueño estuviera contaminado por el día, como si el descanso no tuviera fuerza para borrar el sufrimiento. Al contrario, parecía multiplicarlo en imágenes, susurros, visiones que se quedaban pegadas a los ojos. También estaba la vergüenza del olor, del cuerpo que apestaba, de la ropa que nunca se secaba, de la sábana si es que había una manchada de cosas que nadie quería nombrar. Muchos despertaban bañados en sudor,
con la vejiga derramándose, con heridas abiertas, y comenzaban el día no con esperanza, sino con vergüenza. A veces, lo único que rompía el silencio era la oración, murmurada, ronca, no como un pedido, sino como un intento desesperado de no desaparecer. El lecho era un castigo, pero no había opción. Era eso o nada. Y para muchos, dormir era casi morir, porque el cuerpo se relajaba y el miedo tomaba su lugar, porque la noche no perdonaba a quien cerraba los ojos, y aún así los cerraban. Y siempre quedaba la pregunta, flotando en la oscuridad, si duermo ahora, despertaré, pero no todos tenían techo, y para quienes dormían a la intemperie, el castigo era aún más literal, la tierra fría como almohada, las piedras como compañía, y el rocío de la madrugada infiltrándose en la ropa, pegándose a la piel, hasta congelar los pensamientos. Muchos no dormían, solo se encogían, intentando no morir antes del amanecer. Incluso, dentro de casa, el sueño era un privilegio inestable. Familias enteras compartían el mismo espacio, el mismo colchón, la misma manta. 7, 8, a veces 10 personas apretadas en un rincón, el padre roncando, la madre tosiendo, un bebé gimiendo, y todos fingiendo que aquello era normal, porque lo era. Las heridas abiertas del cuerpo causadas por herramientas de trabajo, infecciones, mordidas de rata, o incluso por las propias pajas puntiagudas muchas veces, se mezclaban con la suciedad de la cama, y lo que debía cicatrizar, se pudría. Algunas personas preferían dormir sentadas, por miedo al dolor de acostarse. Otras simplemente dejaban caer el cuerpo y rogaban no despertar. Y estaban quienes despertaban en medio de la noche con gritos, de un vecino, de un desconocido, de sí mismos, gritos que rasgaban la oscuridad como cuchillos, porque había algo en los sueños que no se podía controlar, un trauma antiguo, una muerte presenciada, un secreto escondido. El sueño lo traía todo de vuelta. Para muchos, dormir era reabrir heridas, y el lecho, en vez de sanar, era un escenario de repetición. La mente volvía a las escenas más horribles, como si buscara una resolución que nunca llegaba. Una mujer veía morir a su hijo cada noche. Un hombre revivía el sonido de la hoguera de la última ejecución. Un niño sentía de nuevo la mordida del hambre, incluso cuando ya no quedaba nada por doler. Y entonces amanecía. Pero eso no era un alivio, porque el sol no curaba, solo revelaba lo que la noche había intentado esconder. No todos podían dormir, no todos tenían ese lujo, porque había noches en que cerrar los ojos era lo mismo que abrir las puertas del infierno, y mucha gente prefería mantenerlos abiertos. Los enfermos eran los primeros en entenderlo, el cuerpo ardiendo en fiebre, los huesos doliendo como si cargaran siglos, cada respiración arañando por dentro, el sudor corriendo, pero no como alivio, como advertencia. Algunos temblaban hasta hacer crujir el colchón, y otros lloraban en voz baja, para no despertar a los demás. Pero el dolor no sabía guardar silencio. Los más ancianos gemían, no por dramatismo, sino porque ya no podían más. Rodillas destrozadas, espalda encorvada, dolores que ningún ungüento calmaba, dolores que venían con la edad, con la tierra incrustada en las articulaciones, con toda una vida doblada en esfuerzo. Algunos hablaban con fantasmas, otros susurraban nombres que ya no pertenecían al presente, y todos sabían que la próxima noche podía ser la última. Las mujeres, incluso agotadas, no tenían derecho al descanso. Dormían de lado, una mano en el vientre, la otra escondida bajo el cuerpo, agarrando un puñal o una piedra, o nada, pero fingiendo que era algo,
porque sabían que el peor sonido de la noche no era el del lobo en el bosque, era el sonido de pasos dentro de la casa, pasos que no deberían estar allí, pasos de hombres que no sabían escuchar un no, de vecinos que conocían bien la puerta que no cerraba del todo, de parientes demasiado borrachos para recordar que compartían la misma sangre, y aunque el peligro no entrara, espiaba, por rendijas, por ventanas, por ojos escondidos en la oscuridad. Dormir era una invitación, un riesgo, una debilidad. La mayoría de las casas no tenía cerrojos, solo madera improvisada, sostenida por clavos torcidos y esperanza. Cuando el viento soplaba fuerte, todo se abría, puertas, ventanas, recuerdos, y el miedo entraba sin pedir permiso. Algunas familias se turnaban. Mientras unos dormían, otros vigilaban. Pero ni eso bastaba para evitar lo peor. La desconfianza era rutina, la tensión, permanente. Un simple ruido afuera podía despertar a todos, no por curiosidad, sino por terror. Y los gritos, siempre los gritos, de alguien que era llevado, de alguien que resistía, de alguien que se rompía por dentro, a veces lejos, a veces en la habitación de al lado, y fingir no haber oído era la única manera de sobrevivir a la noche siguiente. Había quien dormía con la ropa puesta, listos para huir si era necesario. Otros amarraban las puertas con cuerdas o colocaban sillas, mesas, cualquier cosa que pareciera una barrera. No funcionaba, pero ayudaba a engañar al miedo. A los niños se les enseñaba a dormir con un ojo abierto, a no confiar en el silencio absoluto, porque, en la Edad Media, lo que hacía ruido avisaba que aún estaba vivo. El silencio, en cambio, era presagio. Y estaban los que no lograban dormir por culpa. Aquellos que habían hecho daño, que robaron, que acusaron, que traicionaron, y que por la noche escuchaban de vuelta todo lo que dijeron, todo lo que callaron. La conciencia hablaba fuerte cuando el mundo callaba, y la almohada se volvía juicio. Dormir era una batalla, contra el cuerpo, contra la mente, contra el mundo, porque cerrar los ojos era abrir espacio a todo lo que evitaste durante el día, y a veces el peor enemigo era el que venía de dentro. Pensaste que lo peor de la noche era el frío o, o el hambre, pero lo que realmente desgarraba el silencio era la espera. Esperar algo que quizás nunca llegaría, o alguien que, si llegaba, traería el fin. Esa era la angustia de quien no podía dormir. Algunos vigilaban sus propios sueños, gente que despertaba con el más leve ruido, con el crujido de una viga, con la respiración pesada de quien dormía al lado, no porque fueran vigilantes por naturaleza, sino porque habían aprendido que bajar la guardia, incluso durmiendo, costaba caro. Había quienes despertaban gritando, no por los sonidos de la noche, sino por los recuerdos del día. Guerreros que volvían de la batalla, viudas que soñaban con el marido muerto, madres que aún escuchaban el llanto del bebé que perdieron. La oscuridad no traía descanso, traía visitas, memorias, y ese tipo de dolor que no se rinde al sueño. Algunos temían no despertar, otros temían despertar en otro lugar, llevados durante el sueño, raptados, violados o simplemente olvidados, porque hasta desaparecer podía ser silencioso. Un cuerpo se desvanecía de la cama como si fuera humo, y al día siguiente nadie se atrevía a preguntar. Mujeres en trabajo de parto temían el anochecer, porque sabían que la noche podía ser demasiado larga y la ayuda demasiado breve. Cuando las contracciones llegaban a la luz de las velas,
Todo era más arriesgado, más doloroso, más cercano al fin. Dormir entre sangre era común y despertar era un privilegio. Los ancianos sabían lo que significaba el olor del miedo, el sudor frío de quien intentaba acostarse en paz, pero escuchaba las paredes susurrar historias antiguas, de brujas arrastradas, de ladrones castigados, de niños llevados por los vientos del mal. El miedo se pasaba de generación en generación, como una herencia invisible entre sábanas sucias de paja, y los cuerpos hablaban, incluso en silencio, lo contaban todo, las espaldas encorvadas, las rodillas cubiertas de heridas, la piel agrietada por el frío y la vergüenza. La cama no acogía, exponía, revelaba los dolores que el día ocultaba tras las tareas. El sueño no era cura, era espejo. Un espejo que nadie quería mirar. Las parejas que dormían juntas muchas veces no dormían en paz. Había tensión en el roce, en los movimientos. Algunas mujeres fingían ya estar dormidas para evitar el contacto, y algunos hombres fingían estar cansados porque sabían que su sola presencia ya era demasiado. Había cuerpos juntos y mundos separados por un miedo que ningún cobertor podía cubrir. Y entonces estaban los que simplemente no dormían, por decisión, por trauma, por sabiduría. Se levantaban, caminaban por la casa, encendían una vela, observaban la nada y esperaban. ¿A qué? Ni ellos lo sabían. Tal vez a un milagro, tal vez a un grito, tal vez a una respuesta que nunca llegaba. En la Edad Media, cerrar los ojos era entregarse, y muchos preferían el cansancio al riesgo, porque sabían, el peligro no siempre hace ruido. A veces respira a tu lado. La cena, y lo único que lo detenía, era la vigilia. El sueño era la mayor de las debilidades. Y la noche, lo sabía. Cierras los ojos, pero la oscuridad dentro de tu cabeza no es silenciosa. Habla, grita, dibuja imágenes que no pediste ver, porque en la Edad Media, soñar era más que descansar, era abrirse a lo invisible, y lo invisible no siempre era amigo. Algunos creían que los sueños eran visitas de Dios, otros que eran trampas del diablo, pero nadie pensaba que eran solo sueños. Dormir era cruzar un umbral sagrado, un momento en que el cuerpo se apagaba, pero el alma se encendía. Y en ese cruce, no todos volvían siendo los mismos. Los relatos se susurraban al amanecer. Gente que soñaba con los muertos y despertaba con fiebre. Mujeres que veían símbolos extraños en las paredes de barro. Hombres que gritaban nombres que nadie conocía. Cada sueño dejaba algo. Un sudor frío, un escalofrío persistente, un silencio denso en la mirada. Muchos temían cerrar los ojos, no por el cansancio, sino por lo que podrían encontrar al otro lado. Pesadillas con incendios, con figuras encapuchadas, con ojos que brillaban en la oscuridad. El inconsciente era un campo de batalla donde la fe, la culpa y el miedo luchaban por cada imagen. Algunos soñaban con su propia muerte una y otra vez, y cada repetición era una señal, un presagio, una cuenta regresiva. La gente evitaba contar ese tipo de sueños por miedo a apresurar el final, pero los ojos siempre delataban, y todos sabían. Cuando alguien sueña con su muerte, ya ha empezado a morir. Las oraciones antes de dormir se convirtieron en un ritual de defensa. Manos temblorosas, palabras susurradas, promesas desesperadas. Rezar era armar el espíritu contra lo que viniera en la oscuridad, un escudo simbólico contra visitas demoníacas, contra tentaciones, contra recuerdos que se negaban a morir. Los niños aprendían pronto a temer los sueños, porque sus bocas pequeñas decían demasiado al despertar,
Y cuando contaban que la abuela muerta les había sonreído, las madres palidecían. Cuando hablaban de hombres con ojos de animal, los padres cerraban las ventanas con más fuerza. Lo que los pequeños veían, nadie quería ver. Algunos sueños se repetían, con lugares que no existían, con voces sin dueño, con dolores que despertaban con marcas en el cuerpo, sueños que dejaban hematomas, arañazos, marcas rojas. Las vecinas decían que era cosa de brujas, pero nadie sabía si la bruja estaba afuera o adentro. La iglesia decía que el sueño era el campo donde Dios probaba a los elegidos, pero también advertía, el diablo podía entrar en los sueños con la misma facilidad. Por eso, muchos dormían con objetos sagrados en el pecho, crucifijos, pedazos de velas bendecidas, cabellos de santos, un escudo improvisado para el alma, y había quienes usaban hierbas, no para oler bien, sino para no soñar, tés amargos que apagaban la conciencia, hojas masticadas antes de dormir, porque a veces la ausencia de sueños era el único descanso real. Un sueño vacío era mejor que una visita del infierno. Los más sensibles eran los más temidos. Gente que soñaba con enfermedades y ellas llegaban, que soñaba con muertes y ocurrían. Esas personas eran marcadas, llamadas tocadas, malditas, diferentes, y un día ya no despertaban o eran impedidas de volver a dormir jamás. Nadie dormía en paz, porque el sueño era una invitación abierta a algo que nadie controlaba. La mente era una casa sin cerraduras, y todo podía entrar, incluso lo que ya debía estar enterrado, incluso lo que nunca debió ser visto. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de soñar, sabiendo que tu propio sueño podría entregarte al juicio? Sabiendo que lo que ves dormido puede ser usado contra ti al despertar. En la Edad Media, la almohada era un altar, pero también podía ser un tribunal. Y cada vez que los ojos se cerraban, un juicio invisible comenzaba, y no siempre el alma regresaba inocente. Algunos comenzaron a registrar los sueños, no en papel que era raro, sino en memoria colectiva. Las madres se los contaban a las hijas. Los monjes los anotaban en los márgenes de manuscritos. Esa mujer soñó con 3 cuervos y murió en 3 días. Aquel hombre vio un campo seco y la cosecha falló. Los sueños se volvieron mapas de lo invisible, señales codificadas que pocos sabían leer, pero todos temían interpretar mal. Había aldeas donde soñar con sangre era suficiente para aislar a alguien. No importaba si la sangre era del sueño o del recuerdo. El olor a sangre en el aire del sueño parecía salir de la piel al día siguiente. Y los que despertaban así eran evitados, como si aún cargaran la escena dentro del cuerpo. Otros usaban los sueños para acusar. Te vi con el diablo esta noche. Solo eso bastaba para iniciar una persecución, porque el sueño era visto como testimonio divino. ¿Y quién se atrevía a dudar de un mensaje enviado por Dios en una época sin pruebas? La imaginación era un arma mortal. Los sacerdotes hacían preguntas específicas para detectar sueños contaminados. ¿Viste ojos rojos? ¿Oliste azufre? Si la respuesta era sí, el infierno ya estaba cerca. Pero, ¿y si el olor era solo de leña húmeda? ¿Y los ojos solo el reflejo de una vela? No importaba. En la duda se castigaba. También existían los sueños que anunciaban tragedias. Vi fuego en la casa del herrero. 3 días después, el techo ardía, pero nadie lo veía como premonición. Era brujería. El sueño no era una advertencia, era una prueba de culpa. Y quien lo soñó era porque ya estaba involucrado. Dormir se volvió un riesgo calculado. Gente que se ataba las manos para no agitarse, que se cubría el rostro para ahogar gritos, que murmuraba oraciones incluso mientras soñaba. Y aún así, las pesadillas llegaban, como si se burlaran de la fe, como si dijeran, aquí dentro
solo tú y yo. La frontera entre sueño y realidad era tan delgada que muchos dejaron de saber dónde estaban, despertaban llorando. No sabían si el hijo había muerto en el sueño o en la vida real. El cerebro tardaba minutos, a veces horas, en aceptar que ya estaba despierto, y en ese tiempo el corazón ya se había roto. Por eso, dormir era un acto de valentía, no por la oscuridad, sino por la luz que el sueño traía. Una luz que a veces iluminaba demasiado y mostraba cosas que hubiera sido mejor no ver jamás, porque en la oscuridad uno podía esconderse, pero en el sueño no había donde huir de uno mismo, y al final cada noche era una travesía, un riesgo silencioso, una caída sin aviso, un campo abierto para todo lo que vive y todo lo que acecha. Dormir no era solo cerrar los ojos, era abrir todas las puertas internas, incluso aquellas que nunca debieron ser abiertas. La peor parte de la noche era despertar, porque, a veces, al abrir los ojos, algo ya no estaba. Un cuerpo, un sonido, una respiración, y en la Edad Media, la ausencia hablaba más fuerte que cualquier grito. El silencio tenía olor, tenía forma, tenía peso. Así se percibía muchas veces la muerte, no por lo visible, sino por lo que ya no estaba allí. Los niños morían dormidos con frecuencia, algunos por el frío, otros por el hambre, muchos por enfermedades invisibles. Se acostaban con fiebre y despertaban con los ojos fijos, o ni siquiera despertaban. Las madres aprendían a escuchar la respiración toda la noche. Cualquier pausa bastaba para que el corazón se les desbocara, porque sabían que un solo suspiro más profundo podía ser el último. A veces, el cuerpo del niño seguía caliente, y había quienes creían que, si lo sacudías con fuerza, el alma regresaba, pero solo respondía la desesperación. Las madres gritaban, los padres temblaban, y los hermanos aprendían qué era la muerte antes de saber hablar con claridad. Las esposas tampoco estaban a salvo. Muchas dormían con dolores y ya no despertaban. El parto siempre un riesgo dejaba heridas silenciosas, infecciones que solo mostraban su furia cuando todos dormían. Y cuando el marido abría los ojos, ya era tarde. La cama estaba fría, la sábana manchada, y la vida partida en dos. El miedo a dormir al lado de alguien enfermo era real, pero el miedo a dormir junto a alguien sano y despertar solo era aún peor, porque la muerte, en ese entonces, no tocaba la puerta. Se acostaba en el colchón de paja, susurraba al oído, besaba la frente y se llevaba, sin dejar rastro. La mañana era el veredicto. Al amanecer, todos se miraban con ojos cuidadosos, contaban mentalmente a los vivos. Cada ausencia era un hueco en la sopa, un espacio vacío en el banco, una cuchara que ya nadie tomaba. Y no se preguntaba, solo se entendía. El que no despertó, no volvería a hacerlo. Las casas pequeñas hacían imposible esconder el dolor. Cuando alguien moría en la noche, los gemidos cruzaban las paredes de madera. Los vecinos oían, y al día siguiente evitaban el contacto, por miedo, por duelo o por superstición, porque donde la muerte pasó, podría volver. Muchos comenzaron a crear rituales para proteger el sueño. Amuletos colgados sobre la cuna, oraciones repetidas hasta perder el aliento, marcas de carbón en el cabecero, todo para evitar ese silencio absoluto de la madrugada, ese que, cuando se instala, se lleva a alguien consigo. Había personas que dormían por turnos. Uno vigilaba mientras el otro descansaba. A veces, ni siquiera por seguridad externa, sino interna, para comprobar que el otro aún respiraba,
que el pecho aún subía y bajaba, que no había un cuerpo inmóvil en la penumbra. Los animales también lo sentían. Perros que ladraban a la nada, gallinas que no cacareaban. Y había quienes decían que la muerte olía diferente, no a podrido, a dulce. Un aroma empalagoso que surgía del suelo, se metía en las narices y estremecía a los vivos. Cuando ese olor aparecía, todos sabían, alguien no vería el amanecer. En algunas aldeas, la muerte nocturna se volvió rutina y el silencio de la madrugada, regla. Los niños aprendían a no llorar. Los adultos evitaban roncar. Todos dormían como si no estuvieran ahí intentando engañar a la suerte, porque incluso, dormido, llamar la atención era un riesgo. Algunos decían que los muertos se llevaban los sueños. Otros, que el alma escapaba por la boca si dormías boca arriba. Por eso, las madres volteaban a sus hijos durante la noche, tocaban sus barrigas, les calentaban los pies y murmuraban, «Quédate conmigo, solo esta noche más». Pero no siempre bastaba, porque, en la Edad Media, dormir era una apuesta. Cada noche, una ruleta, cada suspiro, un hilo, y despertar era un milagro, uno que muchos ya no notaban, porque sobrevivir se volvía rutina, y el duelo, parte del desayuno. La noche se llevaba, silenciosa, fría, implacable, y el día solo traía la cuenta de los que quedaban y de los que faltaban. Al final, nadie dormía tranquilo, nadie dormía seguro. Se dormía por agotamiento, por obligación o por rendición, pero nunca por paz, porque la paz era lo que más faltaba cuando el mundo se oscurecía y los cuerpos comenzaban a callar. A veces, lo que más dolía no era la muerte, era la duda, porque cuando alguien amanecía sin vida, nadie sabía con certeza qué lo había llevado. No había diagnóstico, ni médico, ni explicación, solo conjeturas, susurros y la repetición de frases viejas. Pasó el ángel, o la vela se apagó sola, y eso bastaba. La ignorancia se vestía de fe, y la fe de conformismo. Así, la muerte se convertía en parte del mobiliario, como una silla vacía que ya nadie movía. Algunos empezaron a dormir vestidos, como si estuvieran listos para huir. Otros, con un cuchillo bajo la almohada, por si el peligro venía de carne y hueso. Pero lo más común era dormir con culpa. Culpa por no haber dicho buenas noches, por no haber notado las señales, por haberse quedado dormido mientras el otro partía en silencio. Muchos velorios ocurrían antes del amanecer, porque no se podía esperar. El cuerpo empezaba a cambiar, a oler, a delatar el tiempo. Y cuando alguien moría en la noche, la primera luz del día era señal de prisa. Se envolvía el cuerpo en telas, se cargaba en silencio. Y los niños no preguntaban. Aprendían que el luto también era sueño, un sueño sin regreso. Y entonces, los que quedaban tenían que continuar, ocupando los mismos espacios, acostándose en el mismo suelo, escuchando los mismos ruidos. Pero ahora faltaba un sonido, un olor, un calor. Y por más que el cuerpo aprendiera a ignorarlo, el alma lo sentía, porque el vacío pesa, pesa al acostarse, pesa al respirar, pesa incluso al soñar, hasta que un día también se calla. En el fondo, nadie dormía por completo. Se dormía a medias, con un ojo en el mundo y el otro en el más allá, porque cada noche, en la Edad Media, era una despedida mal escrita, y cada amanecer, un reinicio sin promesas. Era común, en las aldeas medievales, que el silencio de la noche se rompiera con pasos apresurados. No eran ecos normales,
Eran pasos cargados de intención, pasos que sabían a dónde iban, que esquivaban las tablas que crujían, que respiraban con la cautela de quien no quiere ser oído. En muchas casas, bastaba un sueño profundo para que alguien fuera llevado, y cuando llegaba la mañana, solo quedaban preguntas. Dormir, en la Edad Media, era casi un acto de valentía, porque había quienes sabían que al cerrar los ojos, se entregaban al azar. Familias enteras hacían turnos de vigilancia. Las madres mantenían a uno de los hijos despierto. Los hombres fingían dormir con una mano bajo el cuchillo, y aún así, algunos desaparecían, sin ruido, sin lucha, sin rastro. Los vecinos no siempre eran amigos. La oscuridad borraba la moral. Lo que era inaceptable de día se volvía justificable de noche. Envidias, disputas por tierras, deudas sin saldar, miradas malinterpretadas, todo se resolvía mientras todos dormían. No era raro que una casa fuera invadida, no por forasteros, sino por quien vivía justo al lado. El miedo a dormir iba más allá del miedo a morir. Era el miedo a la deshonra, a la violación, a los gritos apagados por paredes delgadas, a una humillación que nunca sería contada. Las mujeres, sobre todo, sabían que la oscuridad protegía más a los agresores que a las víctimas, y también sabían que, al amanecer, nadie les creería, porque todos dormían, porque nadie vio, porque era más fácil negar. Algunas familias dejaban ofrendas en las ventanas, no por fe, sino por miedo. Un pedazo de pan, un hilo con símbolos viejos, una ramita de ruda, cualquier cosa que convenciera al mal de pasar de largo. No siempre funcionaba, pero en el fondo todos sabían. Dormir era abrir la puerta desde dentro, y el mal siempre llamaba cuando menos se esperaba. Los relatos de desapariciones nocturnas siempre eran vagos. Se acostó y no despertó. Desapareció a medianoche. Pero lo que nadie decía, al menos, no en voz alta, era lo que se oía justo antes. Un crujido, un susurro, un llamado por su nombre. Algunos juraban haber escuchado voces, otros, sombras, y había quienes simplemente ya no querían hablar del tema. El sueño se volvió enemigo. Un lujo para pocos. Los más pobres, agotados, dormían no porque querían, sino porque se desmayaban, y era en ese instante de vulnerabilidad absoluta cuando el riesgo se multiplicaba. Una vela que se apaga, un sonido en la paja, una sombra cruzando el techo. Cualquier detalle podía significar el fin, y el cuerpo, hallado al amanecer, a veces ya no parecía el mismo. Aún así, todos dormían, porque el cuerpo lo exigía, porque el día siguiente prometía castigos aún peores. Pero cada vez que los ojos se cerraban, el miedo crecía, no a morir, sino a no saber lo que ocurriría mientras la mente se apagaba, porque dormir era perder el control. Algunos rezaban no para ser protegidos, sino para olvidar, para que, si algo sucedía, no lo sintieran, no lo recordaran, para que la última sensación no fuera el dolor, sino una risa, el aroma de alguien amado, el sonido de la lluvia, una pequeña esperanza de que el final llegara suave, porque el verdadero terror era despertar a mitad del acto. Al final, la noche no era descanso, era prueba, un juicio sin juez, un campo donde el más frágil era el blanco más fácil, y donde el sueño no era refugio, era trampa, y cada amanecer un premio para quien sobrevivía. Pero el verdadero horror no estaba solo en quien entraba, sino en lo que despertaba dentro de uno mientras dormía. Se hablaba de personas que gritaban dormidas, que se retorcían, que hablaban con voces que no eran suyas,
No estaba soñando, decían las vecinas. Temblando al amanecer lo estaban visitando. Algunos creían que ciertos sueños eran señales, otros maldiciones disfrazadas de imágenes, pero casi todos coincidían. Quien dormía mal, moría pronto, y ese miedo se esparcía dentro de las casas como una plaga invisible. Las madres apretaban más fuerte a sus hijos. Los hombres empezaban a atrancar las puertas con objetos pesados, y los curas, en las misas del domingo, gritaban contra el pecado, pero no podían explicar lo que ocurría en la noche. El olor a orina, a sudor, a miedo, impregnaba los colchones improvisados. Ya no había espacio para la vergüenza, solo para la supervivencia. Los niños volvían a mojar la cama, las mujeres lloraban en silencio. Los hombres intentaban mantener la compostura, pero bastaba que cayera la noche para que todos fueran iguales, porque en la oscuridad nadie es fuerte. En la oscuridad todos escuchan. Los ratones ya no asustaban. Las cucarachas eran parte del paisaje. Lo que realmente quitaba el sueño eran los sonidos demasiado humanos. Un suspiro contenido, un paso que no se repetía, una respiración que no era de la casa. Esos sonidos, esos no se iban, ni con la luz del día. Y también estaban los que desaparecían por dentro, que dejaban de hablar, que no podían volver a dormir, que se quedaban sentados toda la noche, mirando fijamente una pared. Algunos decían que era trauma, otros que habían visto lo que no debían. Pero fuera cual fuera la explicación, el resultado era el mismo, una alma más vencida por la noche. Incluso el tiempo parecía jugar en contra. Las noches largas del invierno traían más historias, más desapariciones, más gritos. Era como si la oscuridad ganara fuerza, como si supiera que tenía más horas para jugar. Y en los días en que el sol no salía, nadie quería dormir otra vez. Y tal vez lo peor de todo era no poder hablar, porque quien hablaba de más se volvía sospechoso, porque decir, escuché pasos, se convertía en, estás inventando, porque contar un sueño con un rostro extraño podía sonar a pacto, y en la Edad Media bastaba un olor, una frase, una mirada, para ser llevado. Al final, el sueño era un laberinto sin salida. Podías resistir, pero acababas cediendo. Y al ceder, te dejabas llevar por el mundo. Y el mundo de la noche no tenía reglas, solo instintos y malas intenciones. La paja aún cruje bajo tu espalda, la misma paja que no acoge, solo raspa. El cuerpo ya no se queja del dolor. Aprendió a aceptarlo como parte del lecho. Lo que duele ahora es lo que no se ve. Es el aire atrapado en las fosas nasales. Es el sonido apagado de la respiración del otro. Es el silencio, que pesa más que los gritos. Cierras los ojos, pero eso no te protege. Al contrario, es ahí donde todo comienza. La oscuridad externa te obliga a mirar la interna. El cuarto ya no es un cuarto, es un juicio. Cada recuerdo olvidado regresa como acusación. Cada error cometido susurra en tu oído. Y la almohada, si es que existe, se convierte en altar o en tumba. Intentas no pensar, pero pensar es automático. El cuerpo está cansado, pero la mente está alerta. Y el miedo, ese que durante el día era tímido, por la noche se siente en casa. Camina por las paredes, te roza la piel, sopla dudas en tu oído y ríe cuando finges que no pasa nada. Escuchas algo, tal vez un ratón, tal vez no, pero eso basta. El corazón se acelera, el sudor brota, y por un instante olvidas que estás acostado, porque sientes que estás cayendo, un vacío por dentro, un eco por fuera. El mundo duerme, pero tú estás entre dos mundos. Y es ahí cuando entiendes, dormir era necesario,
Pero eso era precisamente lo que hacía la noche insoportable, porque había que cerrar los ojos, aún sabiendo lo que te esperaba detrás de ellos. En el fondo, todos lo sabían, que en la Edad Media, quien dormía bien, o era un necio, o ya estaba muerto. Ahora respira hondo. El aire aún huele a paja húmeda, la noche aún respira. Y tú aún estás aquí. Pero cuidado, no todas las mañanas traen la certeza de que despertaste completo. ¿Y tú aún rezas antes de dormir o ya te acostumbraste a la oscuridad?